3 años han transcurrido desde la puesta en marcha de la estrategia más efectiva en materia de seguridad en El Salvador, el Plan Control Territorial. Desde entonces, los esfuerzos que encabezan los cuerpos de seguridad le han permitido al país escribir una nueva historia en donde la población comienza a vivir una verdadera paz y tranquilidad en comunidades, barrios y colonias. Luego de ser catalogado como el país más violento del mundo durante los gobiernos anteriores, ahora no solo han disminuido los índices de criminalidad en todas sus expresiones, sino que ha salido de la lista negra, cambiando la percepción internacional e incluso países que ven a El Salvador como referente en el combate a este flagelo. Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador, en un formato sin pausas ni cortes comerciales, en una noticia transparente, donde tu opinión importa. Así que vamos con la noticia. Presidente Nayib Bukele destaca el tercer aniversario de la puesta en marcha del Plan Control Territorial y los éxitos logrados. Desde el 20 de junio de 2019 a la fecha, los salvadoreños han gozado de un panorama esperanzador en materia de seguridad. Esto tras iniciar la ejecución del Plan Control Territorial, que ha dejado importantes logros. El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó: hoy cumple 3 años el Plan Control Territorial y sus 3 principales logros son innegables. 1. Salir de los países más violentos del mundo en el 2021. 2. Contar con los elementos para que la guerra contra pandillas sea posible. Y 3. Garantizar que la paz sea sostenible a largo plazo. Antes, los policías y soldados asignados a tareas de seguridad eran muy pocos para enfrentarse a decenas de miles de pandilleros. No tenían salarios dignos ni el equipo necesario, y cuando capturaban terroristas, los antiguos jueces y fiscales los dejaban libres en pocos días. El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas nos fue negada: tener un país seguro. Esto no es cualquier triunfo. Hasta hace 3 años, nadie hubiera creído que esto fuera posible. El plan está conformado por 7 fases. 4 de estas han permitido tener una reducción sostenida de homicidios, recuperación del control de las cárceles, incorporación de miles de nuevos elementos, contar con más recursos tácticos para el combate de la criminalidad, entre otros resultados. Con las siguientes fases, haremos sostenible la seguridad a largo plazo para preservar la paz que por tantas décadas anhelamos. Aún queda trabajo por hacer, pero nadie puede negar que el Plan Control Territorial, junto a la guerra contra las pandillas, están logrando en 3 años lo que ningún gobierno logró en 3 décadas. Por primera vez empezamos a vivir y sentir la verdadera paz. No la de 1992, no la que negociaron a costa de la vida y el futuro de los salvadoreños. Las acciones están permitiendo que la población recobre la confianza. Ahora salen libremente a las calles sin el temor que los pandilleros cometerán más delitos contra los salvadoreños. Esto debido a que han disminuido drásticamente en el país. El plan y el régimen de excepción permitirán ganarle la guerra a las pandillas en corto plazo. El presidente Nayib Bukele inició el Plan Control Territorial para hacerle frente a los grupos criminales para garantizar la seguridad de las familias salvadoreñas. La primera fase, donde incluyó la intensidad de patrullajes, el bloqueo de señales en los centros penales, la represión del delito, el combate al narcotráfico y la disminución de homicidios, ha obtenido hasta la fecha 136 días sin asesinatos en el país. 3. Bien, el aplauso del público. En la fase 2 del Plan Control Territorial, denominado Oportunidades, se han generado iniciativas para prevenir la violencia en las comunidades. Se están construyendo centros urbanos de bienestar y oportunidades cubos.
Las autoridades muestran una reducción en el hurto de vehículos de un 59% de enero a junio de 2022 con relación al mismo periodo del año 2021. En cuanto al robo, la policía reporta una disminución de un 62%. Con la fase 3 denominada modernización se ha invertido en importantes herramientas, drones, cámaras de videovigilancia, uniformes, equipo innovador como lentes de visión nocturna, GPS, vehículos de combate como los Yagu y Sancap. Con esto se está fortaleciendo a los cuerpos de seguridad. Subteniente Nelson José Burgos Peña. La fase 4, llamada incursión, está arrebatando los territorios a las pandillas, que fueron cedidos en las treguas de los gobiernos anteriores y acabando con las fuentes de financiamiento de estos grupos terroristas. En esta etapa se está duplicando la capacidad humana, incorporando a más de 20,000 soldados a esta estrategia de seguridad para que en 5 años estén trabajando 40,000 nuevos elementos. Gracias a estas acciones, los casos de desaparecidos han bajado hasta en un 57% con relación al año 2021, según la PNC. Los exlegisladores intentaron separar al ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, haciéndole un antejuicio, sin lograr su cometido. También generaron que el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, fuera acusado por la Fiscalía ante un juzgado de paz por el delito de incumplimiento de deberes, pero fue absuelto en audiencia inicial por falta de indicios en su contra. Otra forma usada por los exparlamentarios para obstruir el trabajo de las instituciones pilares de la estrategia de seguridad fue el recorte presupuestario, además el bloqueo de los fondos para la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial. En lo personal, prestar más dinero para cualquier causa, de mi parte, no. Pareciera ser de que es el mismo tema que viene y que como ahí están los 21 millones, de ahí es donde lo van a sacar. O sea, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. El Ejecutivo tendrá que saber de dónde va a obtener los recursos. Si lo está pidiendo del impuesto a las telefonías, es porque estará en la disposición de también hacer uso de este impuesto. Habrá que ver si es lo que resta del año o si también tiene planes de continuar sosteniendo este impuesto. Me imagino que el señor presidente de la República ha pedido estos 15 millones de dólares para incrementar ese porcentaje que se les da mensualmente en ese concepto. El Salvador está reescribiendo su propia historia hacia un horizonte que posiblemente nunca había imaginado. Las acciones comprendidas en la estrategia de seguridad han alcanzado la reducción de todos los delitos de alto impacto. Así lo confirma el criminólogo Ricardo Sosa, quien además destaca que ahora El Salvador se ubica entre los países más seguros del continente. Con la observación que tanto Chile como Perú en estos momentos viven y experimentan incremento en todas las tipologías delictivas, incluyendo los homicidios, y es una conmoción social que incluso en Perú se está solicitando al gobierno de la República del Perú que revise la estrategia implementada por el presidente Nayib Bukele. La contundente reducción de la tasa de violencia homicida por cada 100,000 habitantes es otro de los grandes logros del Plan Control Territorial, tanto así que el 2021 cerró con reportes por debajo de países como México y Colombia. El indicador más internacionalmente utilizado, que es la violencia homicida, ha tenido descensos importantes que han logrado que no solo se disminuya el promedio diario, mensual y anual, sino que también influir sobre la disminución de la tasa de violencia homicida por cada 100,000 habitantes. Todas las expresiones de la tipología del delito se habrían desplomado con el Plan Control Territorial, acentuado en los últimos 34 meses. Estoy hablando del robo y hurto de vehículos con mercadería, del robo de mercadería, del robo y hurto de vehículos que presentan disminuciones importantes. De igual manera, los delitos contra la vida, contra la integridad sexual y, en términos generales, el robo y el hurto contra la población.
Antes del régimen de excepción, la estrategia del gobierno ya había batido su propio récord en cuanto a la reducción de homicidios en todo el país y en el último año ha golpeado de forma contundente operatividad, financiamiento y organización de las estructuras criminales. Y los éxitos en 3 años del Plan Control Territorial se refleja en los altos niveles de aprobación de los diferentes estudios de opinión en donde la población da fe de la eficacia del combate a la criminalidad. Un equipo de Noticiero Salvador salió a las calles a conversar con la ciudadanía sobre los resultados de estrategia de seguridad. Todos coinciden en que los cambios son palpables. Ahora en las comunidades, ¿cómo ha visto el cambio usted? Excelente, porque ya uno ya no sale con aquel miedo que van corriendo, ¿verdad? Ahí con peligro, pues vea, y se ve tranquilo. Ya tiene uno más confianza, pues vea. ¿Ha visto el cambio? Sí. ¿Usted ha visto los cambios? Sí, bastante, y pues la verdad que son muy notorios y pues me da mucho gusto de que lo hayan implementado. Uno ya sale a su trabajo, pues llega a su casita tranquilo, pues ya no es como antes, pues. Sí. Que uno sentía aquel temor. Uno que trabaja, pues bueno, al menos yo soy negociante y ¿no? Acuérdese que uno pues anda con su dinerito, más tranquilo, confiado, uno puede sacar para dar un vuelto y va, así es que, pero sí se siente la mejoría. La seguridad, de acuerdo al régimen establecido por el gobierno, ha cambiado bastante, es bastante favorable para todos nosotros, los proletarios a nivel nacional, sí, así es. ¿Ha visto los cambios? Sí, definitivamente. Se siente un poco más de libertad y de igual forma se siente, como decirle, más tranquilo uno. Hay más tranquilidad porque desde que cayó esto ya se ha visto bastante el cambio. Sí. Y no solo para mí, no, que es internacional, para todos. Sí, ¿lo ha notado usted en las calles donde ha andado? Sí, gracias a Dios. Respecto a la seguridad, pues ya se siente el ambiente más mejor, se respira mejor el ambiente de visitantes, turismo y todo eso. Por ejemplo, en mi comunidad, pues está bien, hasta ahorita está bien. ¿Ha visto el cambio usted? Sí, es radicalmente el cambio, se ha visto de una manera avanzada. Un 20 de junio de 2010, que un microbús de la Ruta 47 fue incendiado por pandilleros de la 18 en la colonia Jardín de Mexicanos. 17 pasajeros murieron calcinados, entre estos una niña de apenas 18 meses de edad. 15 más resultaron lesionados. Según las investigaciones, los pandilleros secuestraron la unidad, la incendiaron y posteriormente dispararon a las personas que intentaban salir. 3 días después, el 23 de junio de 2010, el entonces presidente, ahora prófugo de la justicia por actos de corrupción, Mauricio Funes, dijo que era necesario combatir la violencia con represión. Sin embargo, 2 años después terminó negociando con ellos y entregándole dádivas. La tregua logró romper lo que se conoce como la cadena de venganza y logró que se suspendieran no solo los asesinatos entre los miembros de pandillas rivales, sino que también los ataques a policías, a militares, a empresarios de buses, a cobradores, a motoristas, a mujeres y a niños en las escuelas. Pero la realidad fue otra. Ese pacto solo benefició para que los pandilleros crecieran de 28,000 a 60,000 integrantes bajo el mando del expresidente Funes y el mediador Raúl Mijango. La masacre de los 17 pasajeros del microbús de la Ruta 47 en Mexicanos solo demostró que las operaciones de las maras ya se habían salido del control de los gobiernos tanto de Arena y del FMLN. Hola, soy Wilson Valencia y te invito a que te puedas unir a nuestro grupo de WhatsApp totalmente gratis. Agrégame al siguiente número: +51 913 64 02 14 y mantente informado de las noticias a diario. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Como parte del plan, la guerra contra las pandillas acumula ya más de 41,000 capturas y la reducción drástica de todos los delitos. El Departamento de la Unión se capturó a Javier Sánchez Bonilla, un pandillero con antecedentes por violación y resistencia. A este sujeto, en el año 2014, se le encontró en su vivienda uniformes policiales.
Junto a él también se capturó a Francisco Javier Rodas Alvarenga, un reconocido pandillero de Intipucá. Ambos responderán ante la justicia por agrupaciones ilícitas y podrían pagar una pena mayor a los 20 años en prisión. En San Miguel se realizó la captura de Kevin Orlando Guevara, a quien se le acusa del delito de agrupaciones ilícitas. Será puesto a la orden de la justicia y podría pagar una condena de más de 20 años de prisión. También en ese mismo departamento se capturó a Boris Obdulio Rivas Cruz, quien atemorizaba a los habitantes del cantón El Pelón en San Miguel. En La Libertad se detuvo a Luis Gabriel Hernández Cornejo, quien ordenaba homicidios, extorsiones y otros delitos en el cantón Ateo de Zacacoyo. Este sujeto podría enfrentar más de 40 años en prisión. También en Quesaltepeque, La Libertad, se detuvo a 2 pandilleros más. Se trata de Leonel Ernesto Villalta Portillo y Eric Steven Pérez, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga. Las autoridades capturaron a Amílcar Vladimir Vázquez Delgado, un pandillero fichado desde el año 2004 por delinquir en diferentes colonias de mexicanos. Mientras, en Cuscatlán se realizó la captura de 4 pandilleros más. Se trata de Juan Francisco López, José Roberto Villalta Morales, Valentín López Hernández y Marvin Arnulfo España Ramírez. En Sonsonate se procedió a la detención de Antonio Ismael Esquivel Reyes, que ordenaba múltiples delitos, enfrentará a la justicia por agrupaciones ilícitas. Los esfuerzos por parte de las autoridades no se detienen. En Chalchuapa, Santa Ana, se capturó a Giovanni Alfonso Lima, acusado por el delito de agrupaciones ilícitas. Este sujeto cometía delitos en la colonia San Isidro de esa localidad. Será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República. Estos sujetos, 16 hombres y una mujer, fueron detenidos en las últimas horas en varias colonias y comunidades de San Martín y Lopango y la mayoría en Soyapango. Todos son acusados de agrupaciones ilícitas y hay quienes suman otros delitos como lesiones, tenencia de droga y extorsión, por lo que podrían enfrentar varios años tras las rejas. En las Bartolinas policiales son fichados e inmediatamente trasladados a los diferentes centros penitenciarios del país, en este caso a Mariona y a Cárcel de Mujeres, donde con suficiente prueba documental o testimonial les será decretada la detención provisional para que no tengan escapatoria mientras esperan su condena. Este es el resultado de diversos operativos ejecutados por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, coordinado con la Fiscalía General de la República, pero donde además en esta guerra contra las pandillas, la población juega un papel muy importante con las denuncias ciudadanas de manera anónima a través del 123. La Policía Nacional Civil informó que este 19 de junio se convirtió en el 9º día sin muertes a causa de la violencia en El Salvador en lo que va del presente mes. En redes sociales, la institución policial publicó: finalizamos el domingo 19 de junio con 0 homicidios en el país. Desde el pasado 27 de marzo en El Salvador entró en vigencia el régimen de excepción aprobado y extendido hasta en 2 ocasiones por la Asamblea, el cual ha permitido que las cifras de violencia y la delincuencia vayan disminuyendo en el país. A las acciones de las fuerzas de seguridad se suma la labor investigativa de la Fiscalía General de la República, que a la fecha ha logrado que cerca de 32.000 imputados permanezcan en detención provisional mientras continúan los procesos en su contra. Solamente este lunes el Ministerio Público informó que 248 pandilleros capturados bajo el régimen de excepción que operaban en San Vicente, La Paz, Cuscatlán, Cabañas, San Miguel, continuarán en prisión. Además, solicitó a los juzgados especializados de instrucción que 49 pandilleros del barrio 18 sean enviados a detención provisional por el delito de agrupaciones ilícitas. Ellos operaban en Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Mexicanos y Ayutuxtepeque. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión.
en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Inversión privada en El Salvador es la más alta de los últimos 60 años como resultado de las políticas del presidente Nayib Bukele. En su cuenta de Twitter, el mandatario salvadoreño compartió la publicación de Forbes Centroamérica, donde expresó la inversión privada más alta en 62 años. Esto luego que la revista destacara un informe donde se refleja que la inversión del sector privado en El Salvador llegó en 2021 a conformar el 18.4% del Producto Interno Bruto, representando el porcentaje más elevado desde 1960. El 2021, según Forbes, superó por 1.441 millones de dólares a 2020, el cual representó un 15.7% del PIB. De acuerdo con el informe, el crecimiento del 2021 en la inversión del sector privado fue relacionado a diferentes factores, principalmente con la reactivación de inversiones atrasadas de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, así como de permisos de construcción pausados desde 2017, y con la recuperación de exportaciones, importaciones y remesas. Todo lo anterior contribuyó en gran medida con los resultados históricos obtenidos, sin dejar de lado que detrás de todo ello se encuentra un gobierno que trabaja arduamente para generar el clima de inversión indicado para los empresarios. Ejemplo de ello es la reducción de la tramitología, que hace aún más fáciles los procesos para la inversión. De hecho, a esta publicación reaccionó la titular del Ministerio de Economía, María Luisa Jayem, y en redes sociales publicó: las medidas tomadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele contribuyen a crear un mejor clima de negocios y fortalecen la inversión en nuestro país. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Continúan las inspecciones a lo largo y ancho del territorio nacional para verificar que se cumplan las medidas de alivio económico. Incrementos injustificados de precios y obstaculización a la labor de la Defensoría del Consumidor son los motivos por los que la institución ha presentado 39 casos ante el Tribunal Sancionador. De estos, 10 ya fueron aceptados y se encuentran en proceso para establecer la multa pertinente. Contra una cadena de supermercados, 3 importantes comercios dedicados a la importación o distribución de productos lácteos y 6 empresas dedicadas a la importación y comercialización de fertilizantes y otros insumos agrícolas. Las sanciones a los establecimientos podrían llegar hasta 500 salarios mínimos. A la fecha, la Defensoría se encuentra investigando a varias empresas por las mismas prácticas abusivas. Más de 50 casos que estamos ahorita investigando por incrementos injustificados de precio. Tenemos más de 150 requerimientos de información para poder corroborar y poder comprobar que aquellas empresas a las cuales se ha eliminado el impuesto a la importación puedan estar trasladando de manera directa estos beneficios a los consumidores. A través de las inspecciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, Economía y Defensoría del Consumidor se ha logrado prevenir un incremento en los precios. Las acciones son parte de las medidas económicas impulsadas por el gobierno. El Salvador tiene los precios de los combustibles más bajos en la región, el precio del gas más bajo en la región y también el precio de la canasta básica más baja en la región. Esto no es el resultado de la casualidad, sino que es el resultado de estas medidas de alivio económico que se están implementando. Las disposiciones para reducir el impacto de la inflación mundial se implementan desde hace 3 meses y ha beneficiado a miles de familias salvadoreñas. Los paquetes agrícolas forman parte de varios programas gubernamentales en apoyo a los trabajadores del campo. Ese beneficio llegó a las manos de don Martín Inglés, quien hace menos de un mes cumplió 100 años. Es una gran cosa para uno pobre que no alcanza a contar. Este es un favor que le hace al pobre. ¿Verdad? Hace 85 años, don Martín inició la familia Inglés y logró criar una decena de hijos, todos agricultores.
Entre ellos Don Santos, de 75 años, quien también llevó a su esposa. Mañana abonar voy a la milpa. Es del 10 de este mes que estamos. Sí. Y mañana tiene como 11 días. ¿Es momento de abonarla? Claro, de 12 días, 15 días. Vaya. Yo feliz, encantada de la vida, porque imagínese usted esto tan caro y ahora regalado. El gobierno, es un gran gobierno que tenemos, ¿verdad? Porque imagínese usted, uno de pobre para conseguir esto le cuesta. El ministro interino de Agricultura llegó al lugar y verificó el desarrollo del proceso, reiterando que en todo el país 600.000 personas van a recibir un paquete igual. Ya se lleva más de 400.000 paquetes entregados en la zona paracentral en la que actualmente estamos entregando. Vamos a entregar cerca de 100.000 paquetes y cuando comencemos la zona oriental estaremos cubriendo los 600.000. La entrega avanza todos los días y se distribuye los paquetes en 267 puntos a nivel nacional. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. En la planta de ensamblaje se instala el software educativo y de seguridad, el grabado láser de las tablets y las laptops que serán entregadas. Este proceso fue verificado por la comisionada de Operaciones y Gabinete de Gobierno, el secretario de Innovación y el ministro interino de Educación. Porque ahora la investigación, la modernización, la información actualizada de un mundo que cambia día con día, la estamos poniendo en las manos de los estudiantes. Y esta producción masiva nos permite que día con día estemos entregando miles de computadoras en lo largo y ancho del país. El gobierno del presidente Nayib Bukele hace grandes esfuerzos para que al finalizar este año 1.2 millones de estudiantes desde primero hasta bachillerato cuenten con un equipo tecnológico para reducir la brecha digital en el país. Aquí trabajan 350 jóvenes aproximadamente en 3 turnos de lunes a domingo y estamos logrando una producción diaria aproximada de 15.000 tabletas en esta área de acá. Nunca un gobierno había invertido para dar los pasos a la integralidad del sistema educativo por medio de la modernización. Vamos a empezar ahora masivamente, como ya las tenemos acá, a distribuir incluso durante los fines de semana para que en lo que falta del mes y quizá las primeras 2 semanas del mes próximo ya podamos haber entregado al 100% de estos equipos. Los funcionarios de gobierno hicieron énfasis en que se acabaron aquellos tiempos donde se entregaban computadoras de juguete, donde la tecnología era inaccesible para los estudiantes del sistema educativo público, ya que ahora se entrega una herramienta innovadora con internet gratuito. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.